Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nadie puede negar que nuestra época viene marcada por la polarización, el auge de los nacionalismos, los conflictos armados, la crisis migratoria e incluso la desconfianza entre los estados. Contra esta situación, nuestro invitado de hoy, el compositor vasco Mikel Urquiza, reivindica la empatía en su obra Un deseo desmesurado de amistad, que estrena este sábado la Filarmónica de Radio Francia en el Festival Présence. Je suis Mikel Urquiza, je suis compositeur et je viens de Bilbao. Mikel, c'est un compositeur que j'ai rencontré en faisant des recherches. Je fais ça assez régulièrement, pays par pays, pour voir quels sont les jeunes compositeurs qui émergent du bassin méditerranéen. J'ai découvert la musique de Mikel via le site qu'il avait créé en 2014-2015 et j'ai trouvé ça extrêmement inventif. Et ça m'a encouragé à lui proposer une commande pour une petite formation de l'ensemble, le trio mandoline, guitare et harpe, qui est assez emblématique du son de l'ensemble séparé. La première pièce que j'ai écrite... Muy buenas tardes, Mikel. Muy buenas tardes. Bienvenido a Radio Francia Internacional. ¿Está en crisis ese deseo desmesurado de amistad del que nos hablas en tu obra? Bueno, hay muchas cosas que están en crisis. El deseo, para empezar, se observa que el deseo está disminuyendo en la sociedad, pero bueno, el deseo de amistad también. Las ganas de estar juntos, las ganas de construir un proyecto juntos también. Hay mucha polarización. Como decías, en realidad el título viene de un monumento que está en Ámsterdam, que tiene una frase grabada de Jacob Israel de Haan, un poeta holandés. El monumento es el Homo Monument, el monumento a las víctimas homosexuales del nazismo. Y esta frase ha sido retomada por una escritora francesa, Hélène Gianecchini, en un libro que habla del valor de la amistad en el colectivo LGTBI, pero que bueno, se escapa un poco a las definiciones tradicionales y que entonces encuentra en la amistad un valor importante para vivir juntos. Y yo creo que hay muchas lecciones que nos sirven a todos, ¿no? para vivir juntos y vivir mejor en amistad. ¿A qué crees que es debido esa falta de amor? Quizás las redes sociales son responsables de eso, ¿no? Nadie se aburre porque tiene el teléfono y el aburrimiento quizás también es un vector de amistad. El aburrimiento es un vector de amistad, no lo sé. El aburrimiento es un vector de creatividad. Eso, desde luego, creo que no hay creatividad sin aburrimiento. Es posible que las redes sociales tengan parte de la culpa, pero no solamente de forma pasiva, es decir, no solamente porque las usamos, sino porque en la misma naturaleza de las redes sociales hay implícito un pensamiento de aislamiento, ¿no? De individualismo y de comparación, de competición constante en lugar de querer cooperar y construir cosas juntos. Terrible, ¿eh? La música sí es un vector de empatía. El intérprete, el compositor, trabaja sobre todo para eso, ¿no? Por el deseo de tener más amigos, ¿no? De ser querido. Quizás, pero además la música en sí misma, la música de cámara en particular, ¿no? Porque mi pieza es un concierto para trío y orquesta, entonces contiene las dos dimensiones, la dimensión orquestal y la dimensión camerística. Y hacer música de cámara es, por supuesto, hacer música juntos, escucharse, pasar tiempo juntos pensando en la obra, en la interpretación que se desea construir juntos. Y yo quería exportar a la orquesta esa dimensión de la música de cámara que me parece tan bella y tan importante, ¿no? A veces la música orquestal puede ser más fría porque los roles están más claros, la relación entre el director y la orquesta puede ser más fría también. Y en el momento en el que uno introduce el elemento de la música de cámara, a mí me parece que eso puede adquirir otro tipo de perfume, ¿no? Otro tipo de naturaleza que me interesaba investigar a través de la escritura. Brahms ya hizo su doble concierto, Beethoven un triple concierto. Sí. Tú sigues tras los pasos del triple concierto, ¿no? Exacto, es esa misma idea del triple de Beethoven, pero sin la dimensión heroica, ¿no? Porque el concierto en el siglo XIX tiene mucho de heroico, el individuo contra la masa, y en el caso de Beethoven, pues hay tres individuos, pero siguen siendo muy poco un grupo, se presentan individualmente, hay momentos en los que tocan juntos, pero siguen siendo un elemento heroico en la construcción de la forma, y yo lo he pensado de una forma un poco
diferente desde el punto de vista de la escritura. Por ejemplo, cada instrumento tiene como su familia dentro de la orquesta. Mi trío es un clarinete, un cello y un piano, el clarinete con los vientos, el cello con las cuerdas y el piano con las percusiones, pero al mismo tiempo deseando estar juntos, ¿no? Es decir, ellos tres se presentan juntos en el medio de la orquesta y dialogan con cada uno de los grupos de la orquesta, pero también entre sí, y hacen que la orquesta dialogue consigo misma. Y la formación orquestal es una orquesta clásica con sus cuerdas, con su viento. Bastante. Hay también todo tipo de objetos de percusión un poco más originales que quizás me permiten crear sonoridades más nuevas. A mí me interesa en la escritura de la música que también nos recuerde a sonidos de todos los días. Hay sonidos de música techno, hay sonidos que uno puede escuchar en la calle como motores, como quizás, no sé, un martillo neumático. No hay un martillo neumático, pero hay sonoridades que nos recuerdan a esas sonoridades que nos rodean y que me parece que hacen que la música nos hable de una forma más inmediata, ¿no? al introducir sonidos que son próximos a nuestro ecosistema urbano. Eso ya lo hizo Gershwin, ¿no? Con su Americano en París. Claro, pero el ecosistema urbano cambia, ¿eh? Ha cambiado un poco. Los sonidos cambian a nuestro alrededor y es justo que la música cambie también con esos sonidos. Por supuesto, Miquel. Permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en 1988 en Bilbao, en el País Vasco español, donde hay una fuerte tradición coral. Tú mismo eres de pequeño ya cantabas en coros, creas un coro. Cantar en un coro es una manera de buscar empatía también. Bueno, yo no creé un coro, pero canté en muchos coros y es una experiencia que me ha enriquecido mucho como músico. Sí, es una forma de vivir la música muy, muy desde dentro, desde la propia voz, ¿no? No solamente desde la práctica instrumental, sino desde la voz. Es algo muy personal, ¿no? que tenemos que ofrecer. Y sí, ese acercamiento a mí me permitió también, en lo que respecta como a la consideración de la música y la amistad, ¿no? Entender la música como algo compartido, entender la música como no algo que se construye en soledad, que también es una posibilidad, pero sobre todo como algo que compartimos a través de la práctica y a través de la escucha. Es decir, que la música existe verdaderamente cuando el acto de la escucha es compartido, ¿no? En principio, yo cuando escribo la música pienso no solamente en la persona que la va a tocar, pero también en un público que la va a recibir. Por supuesto. El coro es un reflejo de la sociedad. Imagino que también hay conflictos también, ¿no? Entre los tenores y los bajos, por ejemplo. Sí, por supuesto. Hay muchos chistes también. Y la orquesta también, ¿no? En este caso he escrito una pieza para orquesta. La orquesta es un modelo de la sociedad. Hay solistas, hay super solistas, hay todo tipo sociales, ¿no? Bueno, estratificaciones dentro metal, de las cuerdas, ¿no? Y todo tipo de chistes también. Insisto en la parte del humor, quizá porque es algo que corresponde a mi forma de abordar todo lo jerárquico. Pero... Es curioso, tu instrumento originario es muy polifónico, es el acordeón, con el que tocabas, me decías, música barroca y música contemporánea. ¿Fue el hecho de tocar con el acordeón música contemporánea lo que te llevó quizás a la creación musical? Bueno, yo creo que sí, cuando uno se acerca al acto musical de una forma tan abierta, es decir, con un repertorio de 4 siglos, es más fácil considerar que se pueden crear cosas nuevas hoy en día, mientras que quizás si hubieras tocado solamente música del siglo XVII y XVIII, habría tenido una educación más pobre, ¿no? Creo que esa apertura sí me ha ayudado a acercarme con curiosidad y con mucha libertad al acto creativo en lo que respecta a la música. No es la primera vez que estrenas una de tus obras en el Festival de Radio Francia Présence. Son obras de encargo. Es importante para la creación musical que instituciones como Radio Francia encargue obras a jóvenes compositores como tú, por ejemplo. Sí, importantísimo. A jóvenes, no tan jóvenes, a hombres, a mujeres. Es importante que se manifieste la diversidad creativa que existe en esta sociedad y es algo que deja un pozo, es algo que a lo largo de estos últimos 30, 40 años ha dejado un pozo muy rico de obras estrenadas aquí y que de hecho se suelen retomar. Por ejemplo, bueno, este año, en 2025, el aniversario de Luciano Berio, y han retomado algunas de las obras que ellos mismos habían encargado, ¿no? Es un honor y es, digamos, un orgullo haber podido estrenar obras de Berio. Yo creo que, no lo digo por mí, pero en general los que entramos a formar parte de la historia de Radio Francia, enriquecemos a través de nuestra aportación, grande o pequeña, el patrimonio de la música francesa. Hablábamos de crisis en nuestra sociedad. También está en crisis ese mecenazgo de las instituciones.
Y es problemático, se está empezando a sentir en festivales, en distintos ámbitos, se está empezando a sentir, quizás menos en el ámbito institucional, porque bueno, el Estado es garante a través de sus instituciones también de un cierto mantenimiento de unos mínimos, pero es verdad que iniciativas más pequeñas o más amenazadas por una bajada en las subvenciones, sobre todo en zonas en las que políticamente eso ha disminuido, están amenazadas o directamente han tenido que cerrar el tenderete y marcharse a otra parte, porque no siempre es posible continuar haciendo arte sin dinero. En Estados Unidos, Gustavo Dudamel se va a Nueva York para dirigir la Filarmónica de Nueva York, y en Los Ángeles, faltos de presupuesto, han cerrado el coro infantil que él había creado, ¿no? Es terrible, ¿no? Sí, es terrible. En Estados Unidos en particular creo que hay muchas bajadas en subvenciones, en concreto hacia todo aquello que se puede sentir como abierto a una expresión distinta en la sociedad a la que apoya el gobierno. Es una inversión de futuro, evidentemente. Es una inversión de futuro y que hay que ver como una inversión en muchos ámbitos diferentes. Es decir, que, por ejemplo, en Francia se invierte mucho en llevar la música a las escuelas, en que los niños puedan asistir a conciertos, y todo eso enriquece de maneras que a veces incluso no somos capaces de distinguir con precisión, ¿no? Porque estar en contacto con una realidad cultural compleja y rica deja pozo a muchos niveles. Puede ser que algunos de los niños tengan ganas de hacer música, o puede ser que algunos sean escritores o que sean contables y se apasionen por la música o el arte, y eso pues les enriquece toda su vida, ¿no? Son el público del futuro. Sí, absolutamente. Inevitablemente. Este año el Festival Présence está dedicado al compositor griego Georges Apergis, quien desarrolló su trabajo aquí en París a partir de los años 60 y se interesó incluso por la música de Xenakis, Henry y tantos otros serialistas. Fue una verdadera revolución, ¿no?, en aquellos años 60 en Europa, en Alemania, en Francia. Apergis ha inventado algunos elementos vocales que incluso hoy en día siguen estando muy, muy marcados por su visión y por su forma de hacer. Es una personalidad muy original, muy libre, alguien muy cercano al teatro, que también consiguió crear una expresión propia a partir de elementos a veces mixtos, ¿no?, de vocales, pero también teatrales, instrumentales, pero también teatrales, y con una cierta transmutación de esos elementos, a veces ridículos, a veces cómicos, a veces dramáticos, en la música. A mí me entusiasma en particular esa libertad con la que aborda el hecho musical, que le hace pasar como de un ámbito a otro, de un patos, de una forma de sentir la música, a otra con mucha rapidez y con mucha originalidad. Había que ser muy valiente en aquella época para hacer esa música, ¿no? Rompía moldes. Sí, creo que en aquella época era extremadamente novedosa. Quizás me queda un poco lejos para analizarlo con detalle, pero es verdad que la música clásica y contemporánea en general se ha sentido siempre como un elemento muy serio y muy seguro de sí mismo, y que instala un dominio cultural muy evidente. Y acercarse a ello desde la curiosidad, desde el reírse de uno mismo, desde la complicidad con los músicos y con el público, establece un tipo de relación muy diferente, y que en aquella época fue muy novedoso y que podía ser entendido como algo ridículo y completamente detestable, pero que se ha acabado instalando como una forma totalmente válida y muy rica de hacer arte. Naturalmente. Estéticamente, ¿te consideras hijo, heredero quizás de esos compositores? Hay elementos que he ido integrando en mi música. A veces es difícil saber de dónde viene una cosa u otra, cuál es el granito de arena que nosotros mismos aportamos, ¿no?, que viene de la literatura, que viene de las escuchas que hemos podido tener. Me puedo sentir más o menos conectado con algunos de esos autores, con algunas de esas referencias, y en particular con la música de Apergis yo siento mucha conexión. Es una música que a mí me habla de forma muy inmediata, que me hace reír, con la que me siento cómplice, y muy agradable de escuchar al mismo tiempo. Este año va a ser una edición de Présence fantástica. Al menos el punto de contacto que tienes con Apergis y Xenakis, por ejemplo, es Francia. Es un terreno fértil para la creación musical, Francia. Lo ha sido mucho y lo sigue siendo hoy en día, a pesar de lo que comentábamos antes, ¿no?, de ciertas bajadas de subvenciones, sobre todo regionales. Sigue siendo un lugar estupendo en el que hacer música. En particular en París, la programación de las salas es fantástica. En estos últimos 10-15 años se han ido incluso añadiendo salas, ¿no?, porque la Filarmónica
Filarmonía de París todavía es relativamente joven, incluso la sala de la radio es relativamente joven, este auditorio... La sala musical también está al También lado. el panorama incluso se sigue enriqueciendo con salas, con propuestas, con temporadas, con festivales y es muy excitante para mí como artista poder asistir a todos esos conciertos y estar en contacto con ese fermento cultural. Hablando de tu relación con Francia, fue importante, ¿no?, que en el 2015 te dieran el premio de Roma, una residencia en la Villa Médicis, ahí en Roma, donde estuvieron tantos grandes compositores. Berlioz creo que estuvo allí y tantos otros, ¿no? Es un gran reconocimiento francés, pero es también un punto de contacto con la cultura italiana. Yo me enriquecí sobre todo desde ese punto de vista, ¿no? Porque es una especie de periscopio lanzado hacia Italia. He visto un vídeo, hablas un italiano perfecto. Sí, estoy muy cómodo en italiano también. Bueno, siendo hispanohablante No es una tan lengua difícil. que nos queda bastante cercana, ¿no? Y es una lengua en la que yo me siento cómodo y es una cultura en la que me he sumergido. Leo en italiano, veo cine italiano, me interesa también han tocado muchas obras mías en Italia, con lo cual estoy ahí a menudo. Bueno, mi pareja es un italiano también, esto siempre ayuda y bueno, es algo que me ha enriquecido mucho, por supuesto. Pero volvamos a Un deseo desmesurado de amistad, obra que este sábado estrena la Filarmónica de Radio Francia. ¿Cómo han ido los ensayos? Debe ser difícil para un compositor enfrentarse por primera vez al sonido de su obra, ¿no? Bueno, Un désir démesuré d'amitié, por decir el título como está, Un deseo desmesurado de amistad, es una obra en la que la parte de orquesta es también muy rica, hemos estado ensayando ya, y el sonido de la orquesta es fantástico, su atención a los detalles también, el trabajo con Peter Rundel ha sido también muy agradable. El trabajo con el trío es algo que hemos ya anticipado, yo les conozco bien, hemos trabajado juntos en otras obras y bueno, yo anticipo que en el concierto va a ser un momento así como de mucha intensidad. ¿Ocurre que modifiques alguna cosa durante los ensayos finales? ¿O no? Sí, lo puede escrito está ocurrir escrito. siempre. No, para mí no hay nada escrito. Quiero decir que mientras estemos vivos todo se puede cambiar. Una vez que uno muere, la partitura queda ahí como el testimonio de un deseo. Beethoven no puede hacerlo. De un deseo particular de música y le toca normalmente al director interpretar lo que uno ha imaginado y acercarse a ello con curiosidad y también con una cierta eficacia, porque el trabajo en la orquesta también es bastante rápido y todo se sucede así como muy velozmente. Pero sí, cuando uno puede participar, cuando podemos estar allí, a mí me gusta escuchar las propuestas de los músicos. A veces preguntan cosas que no se nos han ocurrido, sugieren, y yo acojo todo eso con mucho interés. Quiero decir, me gusta ser parte del proceso creativo. Incluso te diría que los ensayos son mi momento preferido. Lo prefiero incluso el concierto, porque en el concierto ya estás nervioso, estás pensando en si va a salir bien o va a salir mal, mientras que en el ensayo estás tranquilo. Y ese contacto con los músicos que forma parte de la idea de una amistad, ¿no? En música me gusta formar parte de ese proceso. ¿No se te ha quejado algún músico por la dificultad técnica de algún pasaje? No, normalmente lo suelo calibrar bien. Eso ocurre más quizás en piezas de cámara o en piezas solistas en las que sabes a quién le estás, digamos, dedicando la pieza y a veces arriesgas más, pero también porque eres consciente de que existe un contacto previo, que hay muchos más ensayos, mucha más capacidad de cambiar aquello que no funciona bien o que es demasiado difícil. En la orquesta hay partes bastante virtuosas, pero están calculadas de forma que músicos de este calibre, porque además son músicos extraordinarios, las puedan tocar con mucha soltura y de hecho se desenvuelven en la música, vamos, como peces en el agua. Maravilloso. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita este sábado en la Maison de la Radio, aquí en París, para el concierto de la Filarmónica de Radio Francia, el que se va a estrenar la obra Un deseo desmesurado de amistad. Tú puedes decirlo en francés. Un désir démesuré d'amitié. Mejor tu francés que el mío, compuesta por Miquel Urquiza. Muchísimas gracias, Miquel, por haber estado con nosotros. Mucho éxito con esta obra aquí en París. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a David Brockway, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, y del norte al sur, desde Chicago hasta la Patagonia, gracias a una cadena de televisión que se llama UCL, un canal latino, y una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de los dos continentes. Muchísimas gracias, Jordi. Y a todos y a todas. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.